Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de las 5 cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de convertirme en residente permanente. Siento que la residencia permanente fue un sueño que luché muchísimo desde que llegué a Canadá. Sin embargo, cuando lo obtuve, me empecé de verdad a preguntar si había valido tanto la pena. Un resumen corto, si es la primera vez que están viendo este canal, llegué a Canadá hace casi 6 años y en mi segundo año de estudiante internacional en la universidad conseguí mi residencia permanente. Siento que la primera vez que llegué a Canadá, en verdad no busqué mucho y no hice muchísima investigación acerca de cómo conseguir mi residencia permanente. Porque cuando llegué, digamos que no todos esos videos que vemos hoy en día de cómo conseguir la residencia permanente, cómo extender nuestros permisos de trabajo, digamos que no estaban tan disponibles como lo están hoy. Y me di cuenta que de pronto llegué con los ojos vendados y no tenía como tal un plan para conseguir la residencia permanente. A pesar de que me siento muy agradecida con esta provincia que me recibió y me ha recibido por los últimos 5 años, si llegué, como lo digo, con los ojos vendados, no conocía muy bien cómo iba a ser mi estudio, cómo iba a ser mi estilo de vida y cómo iba a ser vivir en la isla del Príncipe Eduardo. Siento que este es un pensamiento muy común entre los estudiantes internacionales y es que no pensamos en la residencia, sino ya hasta después de graduarnos. Siento que en esos 4 años, 5 años que estudiamos o incluso 2 años en el college, siento que no pensamos en sacar la residencia permanente, sino ya hasta que nos graduemos. Así que en los primeros meses de estudio, en los primeros semestres, la verdad es que conseguir la residencia permanente no era como tal una de mis prioridades, porque primero que todo no estaba segura si como estudiante iba a poder conseguir mi residencia. Siento que definitivamente tuve suerte porque en el momento en el que yo apliqué, todavía el programa piloto del Atlántico era muy nuevo y tuve la suerte de conseguir un empleador que me apoyó con el proceso, pues definitivamente por mi calidad de trabajo. Y aunque en su momento no lo pensaba, apenas se me abrieron las puertas a la residencia permanente, se me cambió el chip y era en lo único que pensaba. En el proceso de conseguir la residencia permanente, definitivamente dejé de lado el estudio porque sentía que me iba a llenar completamente la residencia permanente, que apenas la consiguiera, mi vida iba a cambiar. Además que yo estaba aplicando, pero dentro de mí también sentía que podía ser imposible que consiguiera o que me aprobaran la solicitud porque sabía que no era muy común o que no era tan posible que pudiéramos conseguir la residencia permanente siendo estudiantes. Afortunadamente, como se los digo, con el programa piloto muy nuevo y definitivamente con una gran asesoría de un asesor, pude aplicar el proceso. Durante el proceso que estamos haciendo la residencia y hasta que la recibí, siento yo que muchas veces podemos romantizar el proceso o romantizar la residencia permanente y siento que muchas veces no es como lo pintan y no todo es color de rosa. Cuando somos estudiantes no tenemos los ahorros o no tenemos la capacidad económica y en su momento me pedían $1,300 para aplicar. Aunque en este momento suena obvio que los trámites y el proceso me iba a costar dinero, en su momento tuve que pedir prestado, trabajar de más para asegurarme que iba a poder aplicar. Además, en su momento había escuchado rumores que tenía un plazo para aplicar, para juntar ese dinero, más o menos 3 meses. Entonces, yo sí tenía, aparte del estrés del dinero, sabía que tenía que conseguir el dinero en un tiempo determinado. A pesar de que estaba de la mano del empleador que me estaba ayudando en todo el proceso y además tenía, digamos que asesoría migratoria, pues sí estaba muy nerviosa porque me decían que podía que mi solicitud fuera negada. Entonces en ese momento sí me preocupaba muchísimo porque no sabía si arriesgarme y pagar los $1,300, pero que de pronto mi solicitud fuera negada o de pronto esperarme, seguir todo el proceso normal que usualmente las personas hacen, esperar a graduarme y ahí sí empezar a aplicar a mi residencia permanente. Y aunque en este momento de pronto $1,300 no suenan mucho dinero, para mí en ese momento hasta $10 hacían la diferencia. Como no conocía a nadie que hubiera obtenido su residencia permanente mientras estudiaba, como les digo, me daba mucho miedo de pronto arriesgar ese dinero y perderlo completamente porque sabía que no iba a tener devolución y que de pronto me iba a costar incluso un poco más aplicar a mi proceso ya una vez que había sido negado. Así que una de las cosas que más me hubiera gustado saber antes de convertirme en residente permanente es que me iba a costar muchísimo dinero. Otra cosa también muy importante es que se iba a tardar mucho más de lo que yo esperaba. Además de los $1,300 que me pedían para la aplicación, también es importante ustedes tener en cuenta todos los costos detrás, como por ejemplo pedir pasados judiciales, hacer biométricos y todos esos costos se van añadiendo y cada vez suman más y más.
Antes de aplicar, yo había leído en internet que el proceso podía tardar alrededor de 6 meses. Sin embargo, esto no fue una realidad y digamos que yo ya había hecho planes antes de aplicar, pensaba que la residencia me salía en 6 meses y mi vida se arreglaba. Sin embargo, me di cuenta que muchas veces, por ejemplo, me tocaba mandar los documentos en vez de poderlos subir en línea, me tocaba mandar un fax o me tocaba mandarlos por correo y digamos que esto ralentizaba muchísimo el proceso. Entonces yo traté de ser lo más ágil posible, mandando mis documentos, mandando mis formularios, pero definitivamente digamos que el mecanismo que usaban en ese tiempo digamos que no era lo más de ayuda y no era tan ágil y tan rápido para que los procesos y los tiempos de procesamiento se cumplieran. Algo que, por ejemplo, me sorprendió es que muchas veces me pidieron que mandara documentos por fax. Por ejemplo, en Colombia, digamos que sí se conoce el fax, pero no es muy usado. Y acá me pasó que fui a diferentes papelerías y tampoco lo usan mucho. Entonces, sí, digamos que dificulta el proceso porque no es lo más amigable y no es lo más rápido. Y digamos que en estos tiempos de procesamiento uno se hace un montón de sueños e ilusiones que de pronto no se cumplan. Pienso yo que teniendo el internet podríamos mandar muchísimos de estos documentos en línea y sería un poco más rápido, más fácil tanto para el gobierno como para nosotros. Sin embargo, ellos recurren o recurrían en ese tiempo a usar, digamos que estos mecanismos como fax y correo. Otra cosa que me causó mucha curiosidad es que, por ejemplo, yo nunca recibía respuesta de si ellos habían recibido o no los documentos que me pedían. Por ejemplo, me pedían los biométricos, yo los mandaba y de verdad me quedaba con la incertidumbre de si lo recibieron o no lo recibieron. Y de pronto, unos meses después, me pedían algún otro documento, entonces yo imaginaba que ya habían recibido el anterior, pero uno siempre se queda con la incertidumbre. Otra cosa que me hubiera gustado saber antes de empezar todo este proceso es que iba a haber muchísima desinformación y obviamente esto iba a añadir estrés al proceso. Muchas veces me di cuenta que aunque el empleador me quería ayudar y dar la mano, este programa o por ejemplo al que yo apliqué era muy nuevo en migración. Entonces ellos querían darme la mano, pero no sabían cómo ayudarme. Siento que sí hace falta como un poco de conexión entre el gobierno y el empleador y muchas veces los empleadores les gusta trabajar con internacionales, con inmigrantes, pero definitivamente no conocen y no saben el sistema. Entonces prefieren no contratar a inmigrantes para no tener estos problemas legales y de migración. Otra cosa que me hubiera gustado saber antes de empezar todo este proceso es que iba a tomar muchísimos más pasos de los que yo esperaba. Cuando tú piensas en que de pronto vas a conseguir la residencia permanente súper fácil, vas a subir tu aplicación y a los 6 meses te van a contestar que sí, sí es probable, pero de pronto no es la experiencia de todo el mundo. Definitivamente me di cuenta que, por ejemplo, necesitaba una nominación provincial, yo no tenía ni idea. Además, esta se vence, entonces no es como que tengas un tiempo ilimitado, sino que el tiempo está corriendo y tú tienes que unir todos los papeles que necesitas. Por ejemplo, no fue mi caso, pero conozco amigos que perdieron su trabajo mientras estaban en el proceso y tienen que conseguir un trabajo en el mismo NOC o si no perdían todo el proceso y toda la plata y todo el tiempo que habían gastado. Algo que nadie te dice es que puedes estar en el proceso 1 o 2 años y que también de pronto por situaciones alternas, como por ejemplo que te echen del trabajo, que hagan un recorte de personal, que la empresa cierre, esto digamos que puede alargar muchísimo más el proceso y te puede cambiar todos los planes. Así que es importante saber que en este proceso de pronto no todo es color de rosa y esto no lo dicen. Y es importante que tú tengas tus planes y que sepas que de pronto no es seguro y que sepas qué hacer en el caso de no ser elegido o no ser aprobado. También otra cosa importante que me parece contarles es que muchas veces como venimos a Canadá y la residencia permanente es nuestra meta principal, cuando la conseguimos sentimos que ya nos quedamos estancados, que ya no sabemos qué más hacer en Canadá, que de pronto ya llegamos a la meta y como que no sabemos qué sigue. Entonces esto es importante saberlos porque puede ser un sentimiento que nos pase cuando ustedes tengan su residencia permanente. Por ejemplo, cuando llegué, como se los dije, no lo tenía en la cabeza conseguir la residencia permanente, pero una vez que ya se me dio la oportunidad, sentí que era lo más importante. Y digamos que siento que lo prioricé muchísimo y aunque sí es una cosa muy importante y es una meta muy grande y debemos estar muy orgullosos por esto y luchar por esto, definitivamente siento que por mi cabeza, cuando conseguí la residencia permanente, pasaron un montón de cosas. Pensé en retirarme de la universidad, en seguir estudiando, en cambiarme de provincia, porque tú ya no sabes cuál es el siguiente sueño. Como que conseguir la residencia permanente es el sueño más grande y no sabes o no de pronto no planeamos qué viene después. Así que si tú vienes como inmigrante aquí a Canadá, siento que sí es muy importante que consigas la residencia permanente, pero definitivamente solo el primer paso para empezar tu vida aquí en este país. Porque sí hay otros factores muy importantes que de pronto olvidamos cuando conseguimos la residencia o cuando tenemos en mente este sueño. Y la última cosa que me hubiera gustado saber antes de empezar todo este proceso tan importante es que era importante que tuviera un
plan B. No fue mi caso, pero por ejemplo, conozco personas que debido a la desinformación o de pronto a videos donde dicen que es muy fácil conseguir la residencia permanente, de pronto terminan aplicando por un afán y no tienen los requisitos o no cumplen los requerimientos para el programa al que están aplicando. Y una vez negada va a ser un poco más difícil y va a ser como una piedra en el camino para empezar otro proceso. Por eso digo que es muy importante que ustedes, si pueden, se asesoren en todo este camino de un buen asesor migratorio, ya que es importante que seamos muy honestas con los requisitos que tenemos. Como siempre lo digo, las experiencias son muy diferentes, entonces si una persona aplicó a un programa y le fue súper bien o le fue súper mal, definitivamente tenemos que empezar a comparar, investigar bien, asesorarnos bien para que nuestro proceso sea de la mejor manera, legal y que ustedes puedan recibir una aprobación. Así que quiero aclarar que si ustedes de pronto escuchan mi experiencia y les gustaría de pronto aplicar a la residencia permanente mientras estudian como yo, es muy importante que ustedes se asesoren bien de una persona experta, porque como se los digo, cada caso es diferente. A mí me fue muy bien en el momento con un programa que era nuevo, pero estos programas casi siempre están cambiando, están evolucionando, están cambiando de requerimientos y es muy importante que ustedes se asesoren con gente que sabe del tema. Así que siento que si una persona lo consiguió en el primer año y otra persona lo consiguió en 5 años, no debes comparar tu proceso con el de las demás personas, porque cada proceso es muy diferente. Porque recordemos que cada caso es único, ya que hay más de una forma para migrar y conseguir la residencia permanente. Así que si ustedes están interesados en asesorarse con un asesor migratorio avalado por Canadá, yo les recomiendo a Fernando Torres Immigration. Cuéntenle que vienen de mi parte, aquí abajo en la caja de descripción les dejo el link para que ustedes puedan contactarlo. Espero que este video les haya gustado mucho, cuéntenme de pronto si ustedes ya consiguieron su residencia permanente o si de pronto en este video les hice reflexionar un poco acerca de todo este proceso que muchas veces romantizamos y es muy importante, pero hay que tener siempre los pies en la tierra. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!